¿Qué hace la compresora? Es lo que escucha el aire comprimido. Produce el aire comprimido. ¿Sí? ¿Y quién está arriba? Es el ¿Cómo se llama? pistón o El pistón, cilindro neumático. ¿Sí? Un diagrama neumático se lee de abajo a arriba. Tú quieres entender un diagrama neumático, lo lees de abajo hacia arriba. Abajo se genera el aire comprimido, pasa por la unidad de mantenimiento, ¿sí? Ahorita te lo voy a mostrar, hacia una electroválvula, una válvula y finalmente el cilindro. ¿Sí? Ustedes para su proyecto de automatización han comprado electroválvulas, cilindros. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos cilindros han comprado ustedes para su proyecto? 3. ¿Y el otro grupo? 3 también o 2? ¿Cuántos? Más electroválvulas, ¿no? Y más cilindros acá en mi diagrama. Una sola compresora puede hacer funcionar a varios cilindros, a varias electroválvulas con sus cilindros. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Conecto los componentes con líneas de aire. ¿Cómo conecto los componentes con aire comprimido? A través de mangueras. ¿Sí? Para esto entonces, de la compresora va a la unidad de mantenimiento, esa línea es una manguera de la unidad de mantenimiento hacia la electroválvula, la entrada de la electroválvula, otra manguerita, y de las electroválvulas a los cilindros, eso lo hicimos la semana pasada, un par de mangueras. ¿Sí? Líneas de aire, aire comprimido. Cuando yo utilizo este software que se llama FluidSim y hago una simulación, se ponen de colores, ¿sí? ¿Qué significa el turquesa? ¿Qué significa el azul? No es manguera, ¿no? ¿Qué crees que significa el azul? ¿Qué crees que significa el turquesa? Una manguera, pues, no, pero el pistón solo va a manguera, ¿sí o no? No, es el aire del input y no el aire del output. El que está en azul significa que por ahí está entrando aire comprimido. Lo que está en turquesa significa que está vacía esa manguera. No está pasando aire comprimido. ¿De acuerdo? Pasa aire comprimido. Así como lo veo, significa que el aire comprimido entra por ahí, va hacia la electroválvula, ¿sí? De acuerdo a la posición de la electroválvula, se canaliza el aire en el sentido de la flechita, llega al cilindro y por ese lado hace que el cilindro se retraiga. ¿Sí? ¿Por qué está vacío? Porque ingresa aire por un lado o por el otro, no por los dos a la vez. ¿Sí? Ahora, lo que sí ocurre es lo siguiente. Es una buena pregunta. Cuando yo acciono la válvula, sí. Tu casaca. Sí, Adelante. una negrita, creo. Una casaca Sí, negra. ¿me la puedes pasar aquí? El aire comprimido sigue otra ruta. Va por acá y se va a ir para el otro lado ahora. Lo que está en turquesa, pueden ver ustedes, hay unas flechitas ahí, significa que ahora el aire comprimido se va a ir por la izquierda. ¿Sí? Y va a salir por la derecha, mira. ¿Sí? Va a ingresar por la izquierda y va a salir por la derecha. ¿Sí? Ahorita se ve aire por todos lados, porque va a ingresar por un lado y va a salir por el otro. ¿Sí? Hasta que sale todo, ¿sí? Sale todo el aire que estaba metido en el cilindro, sale por acá y va hacia justamente las conexiones de escape. Ustedes han comprado unos conectores de salida justamente para sus proyectos, ¿sí? Esos son los escapes. Van acá, representados por esos triangulitos. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Preguntas? ¿Qué más? Cada uno de estos representa un componente físico real, ¿sí? Tangible. En este caso, ¿qué tengo? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué simboliza eso? Un pulsador. S1. S1 es este, el pulsador. ¿Sí? Esto es un circuito eléctrico, ¿sí? ¿Qué puedo ver aquí? ¿Cuántos componentes veo allí? ¿Cuántos componentes ves en el diagrama eléctrico? ¿Cuántos componentes ves en el diagrama eléctrico? ¿Cuántos componentes hay ahí? Hay 3. Mira.
el positivo y el negativo, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen el positivo y el negativo? De una fuente de energía continua que tiene una polaridad, ¿no? Como una pila, una batería, ¿sí? Esto podría ser no puede ser una pila AA ni AAA, porque esas tienen 1.5 voltios, ¿sí? Pero sí puede ser un transformador, ¿no? Una fuente de 24 voltios, ¿sí? Entonces, ese 24 y este 0 representan los polos de la fuente de energía, de la fuente de alimentación, ¿sí? No tengo que dibujar todo, solamente esos extremos que son los que van a alimentar a esto que trabaja con electricidad, ¿sí? Tengo un pulsador y esto ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Ay, se me cae chiquitito eso. Y1, profesor. No, no tiene nombre. ¿Cómo se llama? Mira, Y1, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿La válvula? Válvulas y electroválvulas. ¿Tiene su electroválvula en la mano? La válvula es esto. Estos dos cuadraditos representan la válvula. Esto que está acá, que dice Y1, es lo mismo que está acá. ¿Sí? Es el accionamiento eléctrico. esta cosa. Este es el accionamiento de la electroválvula, ¿sí? Este es el Y1, el accionamiento eléctrico, ¿sí? Como es un accionamiento eléctrico, funciona con electricidad, por acá salen cables, ¿sí? Y por eso se diagrama, ¿no? Se coloca en la parte del diagrama eléctrico, ¿no? Pero alguien dirá, profesor, pero también está acá. Sí, ahí yo a la derecha yo diagramo cómo funciona, y a la izquierda pongo su ubicación, porque físicamente está uy, ese mal error. No mentira. Físicamente está junto con la válvula, ¿sí? Es decir, en esta electroválvula tiene, por un lado hay mangueras por acá, y por otro lado por acá salen cables en el mismo, ¿no? Digamos, no es el mismo componente, sino que son dos que yo lo junto, ¿correcto? Entonces, por la válvula neumática, mangueras, y por el accionamiento eléctrico, cables. Entonces, estos dos mundos, neumático y eléctrico, para este caso, como puede ser el eslabón entre la parte eléctrica y la parte neumática. Este elemento, ¿correcto? Entonces, aquí aparece por su ubicación. Físicamente es el accionamiento de la válvula. ¿Cómo dijo? ¿Es el labor de qué? Es digamos, el punto que conecta la parte neumática con la eléctrica, ¿sí? Por eso es el único elemento en común. Aparece en la parte eléctrica y aparece referenciado en la parte neumática. ¿De acuerdo? ¿Estos dos triángulos es porque va y viene o qué? Estos dos triángulos son porque este solenoide se llama válvula solenoide, acciona esta válvula, ¿no? Y esta es la simbología genérica de una válvula, ¿sí? Es decir, va a hacer que esta válvula se abra o se cierre, ¿sí? Entonces, esta es una forma simplificada de una válvula, ¿correcto? Muy bien. Y claro, y entonces, ¿y dónde está esta válvula solenoide? Ah, está por acá. ¿Sí? Y entonces, cuando yo conecto esto, sería el pulsador, que tiene dos conectores, uno va al positivo de la fuente de energía, el otro a uno de los cables de la válvula solenoide, luego el otro extremo de la válvula solenoide lo conecto hacia la fuente de energía, con lo cual cierro las conexiones y como leo esto de la siguiente forma: si yo presiono el pulsador, se cierra el contacto, se acciona el solenoide, y cuando se acciona por acción de la electricidad, el electromagnetismo, la válvula cambia de posición y el cilindro avanza, ¿sí? Entonces la cámara lenta de esto es así.
Si yo presiono el pulsador, el operador presiona el pulsador tiene un contacto abierto que se cierra. ¿Sí? ¿Qué significa la línea roja? Sangre, profesor. ¿Electricidad? Energía. ¿Qué es la línea roja? Fluye energía. Corriente. Claro, está fluyendo electricidad. Fluye ¿Sí? sangre. Se está, pregunto, el contacto asociado, hay un interruptor asociado a este fluorescente, este que está prendido. El contacto en este momento que está prendido, ¿está abierto o cerrado? Cerrado. Está cerrado, ¿sí? Porque solo cuando se cierra el contacto, se cierra el circuito, ¿sí? Recuerda que estos dos extremos vienen de una fuente, por lo tanto se ha cerrado el circuito. Vienen de una batería, vienen de un circuito, ¿correcto? Entonces, cuando la línea es continua, se pone en rojo porque el circuito se ha cerrado. Y al cerrarse, y de la manera como se lee un diagrama eléctrico, es de arriba hacia abajo. Si se cierra el contacto, entonces esto se va a activar, ¿sí? Se activa esta válvula solenoide, y cuando se activa esa válvula solenoide que está ubicada por ahí, lo que va a pasar es que se acciona la electroválvula, cambia de posición. ¿Para qué caso se utiliza un contacto abierto inicialmente? No, contacto al revés, o sea. Contacto cerrado. Sí, sí. Ahorita te puedo mostrar. Funciona el cilindro, ¿sí? Entonces, nace desde un pulsador eléctrico y termina en un actuador neumático. Y está en el medio la válvula solenoide. Cuando utilizo un contacto cerrado, ¿sí? Cuando utilizo un contacto cerrado, te lo puedo mostrar. Si yo presiono aquí, avanza. Si yo suelto, retrocede. Pero puede ser que yo necesite solamente presionar y que se quede ahí extendido, ¿sí? Entonces voy a mostrar aquí un segundo ejemplo. ¿No? Esto es algo similar. Voy a hacer un pequeño cambio aquí para mostrar este mismo ejemplo. Para la pregunta que me están haciendo. Esto es lo mismo, solo que he incorporado un nuevo elemento que se llama un relé. Ese K1 es un relé, ¿sí? ¿Qué cosa es un relé? Es un interruptor ¿Batería? eléctrico, ¿no? ¿Una batería? No, un relé o relay. ¿Memoria? Algo así. ¿Qué era la memoria? No sé. Ahorita lo voy a explicar. Un relé o relay es igual, es un componente, ¿no? Es un interruptor eléctrico, es un interruptor que se acciona eléctricamente. ¿Cómo es eso? Voy a explicar esto mismo, pero con el uso del relé. Si yo acciono el pulsador, se va a accionar la bobina del relé. ¿Qué cosa que es, digamos, un componente que acciona, hay electromagnetismo detrás de él, y cuando se acciona esa bobina de este relé, ese relé tiene uno o más contactos, ¿sí? Este relé K1 tiene su contacto que se llama, tiene el mismo nombre, con esto los asocio. Entonces cuando hay un pulsador, la bobina del relé, y por lo tanto su contacto, el contacto asociado a ese relé, todo viene junto, se cierra. Al cerrarse, se acciona la válvula solenoide y todo lo demás que habíamos explicado. Válvula solenoide, se mueve la electroválvula, se extiende el cilindro. De nuevo lo voy a mostrar. Dejo de presionar el pulsador, entonces se abre el contacto, se desactiva la bobina del relé y todo vuelve a su normalidad. Se abre el contacto, se desactiva la válvula solenoide, la válvula regresa a su posición original y el cilindro se retrae. Ahora, tú me preguntabas sobre memoria, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es eso? Eso es cuando
yo quiero, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Moverlo otro cantito, como dicen los mexicanos. Vamos a moverlo un cantito. Este relé tiene dos contactos. ¿Sí? Un relé está conformado por una bobina y uno o más contactos. ¿Sí? En este caso voy a decir, tengo un relé con dos contactos. Relé con dos contactos. ¿Cómo los asocio? Les pongo la misma etiqueta. ¿Sí? Con eso, repito, un relé se compone de esos dos elementos, bobina y contactos. Y voy a hacer esto. ¿Sí? Y todavía no respondo a la pregunta que me decías, ¿cómo funciona el contacto cerrado? Ahorita te voy a ¿sí? Ahí. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa ahí? Voy a hacerlo en cámara lenta. ¿Sí? Vamos a hacerlo en cámara lenta. Por lo siguiente. Presiono el pulsador. Se cierra el contacto, se acciona la bobina del relé. ¿Sí? Cuando se acciona la bobina de un relé, sus contactos conmutan, ¿no? Todo lo que es K1, si está abierto, se cierra. Si está cerrado, se abre. ¿Sí? Entonces, esos K1 que son contactos se van a cerrar. ¿Sí? Vamos a ver. Se cierra. ¿Ok? Se cierra. Y al cerrarse, entonces se cierran los circuitos, se activa Y1 y todo lo demás, cilindro se extiende. ¿Sí? Si yo dejo de presionar el pulsador, aquí está lo interesante. Si yo dejo de presionar el pulsador, esto se abre, ¿sí? Pero ya no va a regresar el cilindro, a pesar que ya lo solté, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se queda ahí como si estuviese presionado. Lo que pasa es que yo le puse como otra ruta alternativa, ¿sí? Y eso está cerrado y por lo tanto esto se queda prendido. ¿Por qué? Porque la bobina hizo que el contacto se cierre. ¿Sí? Por más que yo suelte aquí, la electricidad busca su camino y encuentra que esto está cerrado y al estar este contacto cerrado mantiene la bobina prendida. ¿Sí? Y eso se le llama circuito de memoria. Cuando yo tengo el relé, la bobina, con un contacto asociado, digamos. El contacto con su mismo nombre asociado. Entonces, en este caso, no hay forma que el cilindro regrese. No hay manera de que el cilindro regrese. Porque para que el cilindro regrese, esto se tendría que apagar, esto se tendría que abrir, para que esto se abra, esto se tendría que desactivar. Y así como está, no hay manera. ¿Sí? Y ahí aparece un segundo pulsador que sería el stop. En ese caso, lo que yo tendría que hacer es aquí agregar un pulsador y a este pulsador le voy a llamar S2. ¿Sí? Ese pulsador es cerrado. ¿Sí? Entonces, el S1 me va a servir para hacer funcionar y el S2 me va a servir para detener. ¿Sí? Para detener el funcionamiento. Y entonces aquí, cuando yo me pongo el funcionamiento, al pulsar S1, ¿de acuerdo? Al pulsar S1 va a pasar lo que ya había contado. ¿Sí? Recuerda que S2 está cerrado, por lo tanto es como si no existiera en ese momento. ¿Sí?
porque es un pulsador cerrado. Yo no lo toco, está cerrado. Entonces, fluye ahí, se activa la bobina, la válvula solenoide, se extiende el cilindro y se va a quedar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para apagar todo? Pulso S2, que es un pulsador normalmente cerrado. Si yo lo presiono, el contacto que está cerrado se abre. ¿Sí? Un pulsador normalmente abierto, cuando yo lo pulso se cierran los contactos. En un pulsador normalmente cerrado, ¿sí? Si yo lo desarmo, los contactos están pegados. Cuando yo lo presiono, se separan. Y al separarse, este circuito se va a cortar, ¿sí? Se va a desactivar, por lo tanto ese K1 se va a apagar, y al apagarse todo va a regresar a como estaba inicial. ¿Sí? El cilindro se va a regresar, ¿sí? Todo se apagó y todo regresó al estado inicial. Creo que se le dice este es un típico circuito de memoria o enclavamiento de memoria es esto, ¿sí? Y con esa pauta se construyen circuitos más complicados, más complejos, como las secuencias de dos cilindros, como la secuencia de dos cilindros que tenemos aquí, cuyo despliegue, digamos, o cuyo circuito electroneumático es este, por ejemplo, ¿sí? Donde tengo este circuito que había mostrado, ¿no? Con algunos contactos cerrados, otros abiertos, con varios relés para poder desplegar toda esa secuencia, ¿sí? Que se despliega con el toque de un botón nada más. Se presiona un botón y se tiene que hacer todo eso. Bueno, en este caso, si yo pulso S1, lo voy a hacer. Si yo pulso aquí S1, entonces se va a desplegar toda la secuencia que es A más, B más, A menos, B menos. ¿Sí? Entonces, se va a ejecutar la primera parte del circuito eléctrico, se acciona Y1, avanza el cilindro A, ¿sí? Luego por ahí van a haber sensores que van a ser los que provoquen el B más después, para que se accione el segundo circuito para producir el B más y el segundo cilindro se extienda. Luego se va a producir, por la presencia de sensores, que se active el tercer circuito, digamos, la tercera parte del circuito, con lo cual se va a producir el A menos y luego la cuarta parte del circuito para que se produzca el B menos. Pero todo a partir de lo primero. ¿Sí? El laboratorio número 2, ¿sí? Todavía estoy pensando cómo va a ser. ¿Sí? Creo que no haya, profesor, así como que hay un ejercicio así para